la cronología que se hizo sobre este operativo fallido en el que se dejó libre a Ovidio Guzmán? Yo creo que era muy importante que se diera esta cronología de la forma en que se dio. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos lleva a ver realmente lo que pasó, lo que sucedió ese día en los diferentes escenarios que tuvimos, porque podemos llamarle escenarios, porque hubo muchos lugares en los cuales hubo agresiones o hubo intervención de la delincuencia en contra de las Fuerzas Armadas y en contra del personal que iba a actuar a hacer la operación. Entonces yo creo que esta cronología sobre todo desvanece muchas dudas y algunos argumentos que no tenían el sustento, como lo tienen después de esta argumentación que dio en la mañana el señor secretario de la Defensa junto con el Gabinete de Seguridad. Diputado, el hecho que reconozcan que sí hubo las fallas a las cuales se negaron constantemente desde que se hizo este operativo, el secretario de la Defensa habla sobre los rehenes que se tomaron de las familias de los militares. Devuelve un poco la confianza, ¿no?, de las Fuerzas Armadas hacia la Bueno, población. aquí hay una cosa que ver. Las Fuerzas Armadas, en su formación y en su introyección, estamos acostumbrados a estar en las buenas y en las malas. En ocasiones nos tocan las malas y en ocasiones las buenas. En este caso, cuando se dice que hay una operación fallida, no es que en sí la operación ha sido fallida, sino que no se lograron los objetivos que en forma general rodeaban el contexto de esta operación. Porque básicamente la operación para capturar a esta persona fue exitosa, se hizo. Pero el contexto es lo que nos viene a ubicar en otro ámbito. Es decir, puede ser que yo tenga el éxito en la operación, pero el contexto me obliga a que tenga que cambiar esa dirección que yo tenía. ¿Perdón? Las circunstancias que Sí, se las dieron. circunstancias que se dan, ustedes lo pueden ver. Muchas veces los medios sacan en forma parcial lo que pasó en el escenario. Pero hoy en la mañana el secretario de la Defensa fue muy puntual y dio punto por punto, segundo por segundo, minuto por minuto lo que acontecía alrededor del contexto de la operación que era principal. Entonces, no podríamos hablar que es una operación fallida, sino que es una operación que tuvo que cambiar su modificación para poder sacar el mejor provecho dentro de lo que se había complicado. Bueno, el mismo General, general. queda la incertidumbre ¿Perdón? todavía, toda vez que pues señalan que Ovidio dio la orden de que se parara todo y sin embargo continuó el operativo por parte del crimen organizado del ejército para entregar a Ovidio. Bueno, es que ese es un supuesto, porque no hay exactamente algo que nos pueda decir que así sucedió. Ese es un supuesto. Y entonces yo creo que deberíamos dejarlo para que mañana que escuchemos al secretario de Seguridad podamos también ya concluir cuáles son los aspectos que nos pueden llevar a contestar esa pregunta con certeza. Esto despresuriza, diputado, la comparecencia de Durazo ante el Pleno Camaral, porque bueno, muchas de las dudas que se tenían ya fueron despejadas. ¿Qué compromisos esperarían que asuma él como secretario de Seguridad Pública? Bueno, aquí hay una cosa. Yo creo que él ha asumido desde el principio su responsabilidad. La ha asumido desde el punto de vista que él considera que debería hacerlo y de acuerdo con la información que había hasta ese momento. Entonces mañana yo creo que él podrá ampliar y decirnos algunas otras cosas que alguno de los diputados les pueda preguntar. Entonces yo creo que mañana, después de la comparecencia de él ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, ya se podrá concluir en cuáles son las cosas y cuáles son las dudas que podemos concluir y poder afirmar qué es lo que pasó realmente en alguna situación específica. Diputado, preguntarle, cada día vemos más que el narcotráfico es un poder fáctico que se va apoderando, ¿no? Y va ganando terreno, como lo vimos en el caso de Ovidio. ¿Lo ve así? ¿Ve camino al estado fallido a este país? ¿O solamente se trata de un tema ahí de narcotráfico que necesita una estrategia diferente? Usted lo dijo ahí al último. Es precisamente una circunstancia que se presentó en un operativo que se hizo. Y lógicamente que lo que pasó nos lleva a pensar de que tenemos que adecuarnos a esas circunstancias en un futuro. Es decir, la violencia con que se actuó en contra de la población es un factor que limitó el que pudiera tenerse éxito en esta operación. Ese factor es el que llevó a que la misión tuviera que revertirse. Pero no ve que vamos al estado fallido. No, de ninguna manera, de ninguna manera.
de ninguna manera, porque el Estado mexicano tiene las fortalezas y tiene las capacidades para seguir siendo el Estado mexicano que hasta ahorita lo es. Diputado, ¿y cómo hacerle para que no? Después de esta cronología podría concluir que el ejército y el operativo, bueno, que el ejército actuó de manera correcta y se tomó la decisión correcta luego de las circunstancias que mencioné. Yo creo que sí podríamos decir que se tomó la decisión correcta. Desde el punto de vista militar, la operación fue exitosa, pero desde el punto de vista político, humanitario, de otro contexto, creo que la respuesta que se dio y la solución que se dio fue la adecuada. Diputado, ¿cómo hacer para que estas acciones no las veamos? ¿Perdón? ¿Cómo hacerle para que estas acciones no se repitan en otros estados de la República Mexicana, teniendo el antecedente que dice, bueno, los doblegamos, tomamos como rehenes a cierta población y nos sueltan o nos dan lo que queremos? ¿Cómo hacer eso? Creo que el Gabinete de Seguridad ya está tomando cartas en el asunto y lógicamente que esto nos deja una experiencia. Y esta experiencia es que no debemos permitir que una situación como esta se vuelva a repetir. Por último, ¿cuáles serían las capacidades? El hecho de la... A ver, es que son varias. Es rápido, nada más. ¿Cuáles tendrían que ser las capacidades institucionales del Estado para que se fortalezca y bueno, podamos tener un México en paz? Bueno, yo creo que se ha dicho ya. En todos los gobiernos siempre ha existido el derecho de crear un organismo que nos permita combatir la inseguridad. Ya se creó la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería y en este caso se creó la Guardia Nacional. Tenemos que esperar a que esta guardia se consolide, pero aparte de ello también tenemos que ver que los estados y los municipios necesitan fortalecer sus policías locales, porque no habrá Guardia Nacional sola que pueda atender la inseguridad en todo el país si no cuenta con el respaldo de las policías locales de los estados y los municipios. Simplemente para añadir respecto a este punto de la Guardia Nacional, ¿debiera esta, siendo el punto nodal de la estrategia de seguridad del gobierno, centrarse en la cuestión de combatir o erradicar la violencia y no en otras labores como migración o ahora el hecho de quitar a los Ubers de los aeropuertos que se le están asignando además de la seguridad? Bueno, es que yo creo que es una situación que debemos ver. Si nuestro país tiene una problemática estructural diversa y nomás contamos con un organismo ahorita que es la Guardia Nacional, el Estado tiene que buscar con ese organismo atender esas necesidades. Lógicamente que existen ideas de que vaya a los bosques, que proteja los bosques, que proteja, etcétera, etcétera. Pero tendrá que ser la decisión del gobierno federal la que decida qué hacer. Y creo que esta experiencia de Culiacán nos dice que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y hay que centrarnos en contrarrestar lo más peligroso para el país. Diputado, ¿usted ve protagonismo en algunas de las partes que integran este gabinete de seguridad? Porque se dice, gente que sabe, que fue realmente Durazo quien puso en riesgo el operativo por tratar de colgarse la medalla. No creo, porque usted lo dijo muy bien, se dice, se murmura. Y ustedes saben que eso, mientras no lo tengamos perfectamente bien contextualizado y podemos decir con datos duros que eso pasó, entonces podemos afirmarlo. Mientras siguen siendo suposiciones. Y por eso yo decía que esperemos mañana también a ver qué nos dice el secretario de Seguridad y así consolidamos toda la información que ya se dio a partir del día de hoy. Les agradezco a todos. Buenas tardes.